Imagina tú esto. Cierra un momento los ojos y sitúate. No ahora, no en tu casa, no en este mundo que crees conocer. Vete mucho, mucho atrás. Estamos en otro continente, en otro siglo. Piensa en el siglo XVII. Piensa en una ciudad ruidosa, polvorienta, llena de contrastes. Una ciudad colonial donde las reglas las ponían unos pocos y la mayoría, bueno, la mayoría simplemente intentaba sobrevivir día a día. Pobreza, enfermedad, desesperanza. Eso era pan de cada día. Y ahora, en medio de todo ese caos, de esa realidad cruda y difícil, alguien te cuenta algo. Algo que suena imposible. Algo que desafía todo lo que crees saber sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo funciona la vida, sobre cómo funciona el cuerpo humano, sobre cómo funciona la sanación. ¿Qué harías tú si una persona, alguien a quien quizás conoces, con quien has compartido un mercado o una calle, te dijera, mirándote a los ojos, que ha visto como un simple barrendero, un hombre humilde, un hombre sin título de médico, sin medicinas caras, sin acceso a los avances que empezaban a surgir en Europa, curaba enfermedades que los mejores doctores de la ciudad daban por perdidas? Y no solo eso. No solo curaba enfermedades graves. Lo hacía con un trozo de pan. Sí, has oído bien. Un trozo de pan. Pan. Lo más básico. Algo que te comes en el desayuno, que mojas en el café, que acompaña la comida. Algo tan simple, tan cotidiano, tan no medicinal. Y la historia dice que este hombre, este barrendero, lo usaba para sanar. Para curar la lepra, la disentería, heridas infectadas, fiebres que mataban en días. Con un pedazo de pan. A veces duro. A veces rancio. Piensa tú en lo absurdo que suena esto. Es como si hoy te dijeran que el conserje de tu edificio curó un cáncer terminal dándote un trozo de su sándwich. Suena a disparate, ¿verdad? Suena a cuento de viejas. A superstición. A algo que te cuentan para reírse de ti o para tomarte el pelo. Pero la gente de esa época, en esa ciudad, hablaba de ello en serio. Lo susurraban en las esquinas. Lo comentaban con asombro. Lo veían con sus propios ojos, o eso decían. Cientos, miles de personas a lo largo de los años. Hablaban de este barrendero como si fuera otra cosa. Como si tuviera un don. Un poder. Algo inexplicable. ¿Un barrendero? ¿Con pan? ¿Sanando lo incurable? Tu mente racional, esa parte de ti que necesita explicaciones lógicas, que busca la causa y el efecto, que confía en la ciencia y en lo demostrable, esa parte de ti se está gritando ahora mismo. Eso es ridículo. Imposible. No puede ser verdad. Y tienes razón. Suena imposible. Suena a leyenda. Suena a algo que se inventó para dar esperanza en tiempos desesperados. O quizás para venerar a alguien y hacerlo más grande de lo que fue en realidad. Pero, ¿y si no? ¿Y si, por un momento, suspendemos esa necesidad de lógica? ¿Y si abrimos la puerta a la posibilidad de que haya cosas, eventos, personas, en la historia de la humanidad que simplemente no encajan en nuestras cajas de lo posible y lo imposible? Imagina la escena. Tú estás enfermo. O un ser querido tuyo se está muriendo. Los doctores ya no saben qué hacer. Han probado todo lo que conocen y no funciona. La desesperación te ahoga. Y alguien te dice, ve al convento. Busca al barrendero. Dicen que él puede ayudarte. ¿Irías? ¿Pondrías tu última esperanza, o la de tu ser querido, en las manos de un hombre que se dedica a limpiar suelos y que, supuestamente, cura con pan? ¿O la duda te paralizaría? El escepticismo te diría, esto es una locura. Es una estafa. Es un engaño. Probablemente lo pensarías, ¿verdad? La idea de que un simple trozo de pan pueda hacer lo que la ciencia más avanzada de la época no podía, es ofensiva para la razón. Pero ¿qué pasa si la desesperación es tan grande que decides intentarlo? ¿Qué pasa si vas, con todas tus dudas a cuestas, y ves a este barrendero, quizás vestido con un hábito humilde, con las manos callosas de tanto trabajo, y te da un trozo de pan? ¿Qué sientes en ese momento? ¿Ridículo? ¿Una chispa diminuta de esperanza nacida de la pura necesidad? Y sí,
Contra todo pronóstico, después de tomar ese pan o de que te lo aplique, la fiebre baja. La herida empieza a cicatrizar. La enfermedad remite. ¿Qué explicación le das tú a eso? ¿Fue una casualidad? ¿Una remisión espontánea? ¿Un error de diagnóstico inicial? ¿O fue el pan? ¿Fue el barrendero? ¿Fue algo que no entiendes? Esta historia, la historia de este barrendero y su pan sanador, no es solo una anécdota curiosa del pasado. Es un desafío a nuestra forma de pensar. Un desafío a los límites que ponemos entre lo real y lo irreal, entre la ciencia y la fe, entre lo ordinario y lo extraordinario. Piensa en el impacto de una historia así corriéndose por las calles. Generaría esperanza, sí, pero también envidia. Sospecha. Miedo. ¿Quién es este hombre que puede hacer esto? ¿Tiene un pacto? ¿Está loco? ¿Es un santo? ¿Es un farsante? Las preguntas se acumularían en la mente de todos los que la escuchaban. Y la historia viene avalada por testimonios, por relatos que se escribieron, que se documentaron. No son solo habladurías perdidas en el tiempo. Hay registros. Hay investigaciones. Porque esta figura, este barrendero sanador con pan, llegó a ser tan importante, tan venerado, que la institución más poderosa de la época, la Iglesia, tuvo que tomar nota. Y no solo tomar nota, sino investigarlo a fondo. ¿Por qué? ¿Qué encontraron? ¿Confirmaron la locura del pan sanador o encontraron otra explicación? Y si lo confirmaron, si de alguna manera verificaron que este hombre, este simple barrendero, hacía cosas que la lógica niega, ¿por qué su historia no es más conocida? ¿Por qué no se enseña en las escuelas de medicina? ¿Por qué no intentamos replicar lo del pan? ¿Hay algo que la historia oficial ha suavizado, ha omitido o quizás ha ocultado? La sola idea es provocadora. Es casi ofensiva. Un barrendero. Pan. Sanación. 3 conceptos que, juntos, no tienen sentido. Y sin embargo, la historia insiste en unirlos en la figura de un hombre real, de carne y hueso, que vivió en un tiempo concreto. Era un genio incomprendido que usaba placebos o alguna técnica primitiva de una forma magistral. ¿Era realmente alguien tocado por lo divino, capaz de alterar las leyes de la naturaleza a través de medios que no entendemos? ¿O fue simplemente un mito, una hermosa mentira que la gente necesitaba creer? La historia de este hombre, de este barrendero que, según se cuenta, sanaba con un trozo de pan, es un enigma envuelto en humildad. Es un desafío a nuestra visión del mundo. Y la pregunta inicial, la que te taladra la cabeza desde que escuchaste la afirmación, ¿cómo diablos era eso posible? ¿Era verdad? ¿Quién era él realmente? Esa pregunta es solo la primera de muchas. Y para intentar responderla, o al menos para explorarla a fondo, tenemos que adentrarnos en su vida, en su contexto, en los relatos y en las posibles explicaciones, por extrañas que parezcan. Empezando por desvelar, ¿quién fue este hombre más allá de ser un simple barrendero? Bien, ya la idea del barrendero que sanaba con pan ha quedado flotando en el aire, ¿verdad? Una imagen extraña, difícil de aceptar. Pero aquí viene la siguiente capa de esta historia. La figura a la que se atribuyen estos relatos increíbles, este hombre de quien hablamos, tiene un nombre. Un nombre que, para muchos, resuena con santidad y milagro, pero cuya vida, si la miras de cerca, está llena de contradicciones fascinantes. Su nombre es Martín de Porres. San Martín de Porres. Así se le conoce hoy, después de muchos años, de muchas investigaciones, de muchos testimonios y, sí, de muchas controversias. Pero antes de ser san, antes de ser canonizado y reconocido oficialmente, era simplemente Martín. Y su vida no empezó con aureolas ni con fama de milagrero. Empezó de la forma más humilde, para la época en la que vivió, de la forma más complicada posible. Olvídate por un momento del pan y de la sanación. Piensa en él como un niño, luego como un joven, creciendo en Lima, Perú. Estamos hablando del siglo XVII. Imagina tú esa sociedad. Rígida. Jerarquizada. Donde el lugar que ocupabas en el mundo dependía, en gran medida, de dónde habías nacido, crucialmente, de quienes habían sido tus padres. Martín nació de un padre español, un caballero de la Orden de Calatrava, pero ausente, que tardó mucho en reconocerlo.
Y de una madre, Ana Velázquez, una mujer negra liberta. ¿Qué significaba eso en el siglo XVII en una colonia española? Significaba que Martín era lo que llamaban mulato. Y en esa sociedad, ser mulato te colocaba automáticamente en un escalón social inferior. Muy inferior. Las puertas de muchas profesiones, de muchas instituciones, de la buena sociedad, estaban cerradas para ti. Nacías con un estigma, con un límite preestablecido por el color de tu piel y el origen de tu madre. Piensa tú en la injusticia inherente a esto. Nacer marcado. Nacer con menos oportunidades. Crecer sabiendo que, por muy inteligente, capaz o bueno que fueras, la sociedad te veía a través de un filtro de prejuicio. Imagina la fuerza mental que se necesitaba para no ser aplastado por esa realidad. ¿Cómo afectó esto a Martín? ¿Generó resentimiento? ¿O forjó una resiliencia inquebrantable? Es una pregunta importante, porque esta marginación inicial es parte fundamental de quién fue. No era un noble, no era un criollo rico, no era un español limpio de sangre. Era un mulato pobre en una sociedad que valoraba la pureza de sangre por encima de todo. Entonces, volvamos a la idea del barrendero. Cuando escuchas el barrendero que sanaba, la imagen que te viene a la mente es la de alguien dedicado exclusivamente a las tareas más bajas, a la limpieza. Y sí, esa fue una parte central de su vida, una parte que él mismo eligió y abrazó con una humildad radical, como veremos más adelante. Pero esa no fue la historia completa. La vida de Martín no empezó con una escoba en la mano dentro de un convento. Antes de dedicarse a barrer, antes de entrar de lleno en esa vida religiosa humilde, Martín aprendió un oficio. Y aquí es donde la historia da un giro interesante que conecta, de una forma extraña, con la idea de la curación. ¿Recuerdas que en el siglo XVII no existían los hospitales o los sistemas médicos como los conocemos hoy? La medicina era una mezcla de conocimientos antiguos, remedios caseros, superstición, para algunos pocos, estudios formales muy limitados. Y había oficios que combinaban lo práctico con lo curativo. Martín, siendo joven y necesitando ganarse la vida, y quizás buscando una manera de servir a otros a pesar de las barreras sociales, fue aprendiz. ¿De qué? De barbero. Sí, un barbero. Pero los barberos de esa época no solo cortaban el pelo y afeitaban. Eran una especie de protomédicos de barrio. Extraían muelas, hacían sangrías, una práctica común entonces, curaban heridas, ponían inyecciones, con jeringas muy rudimentarias, claro, e incluso realizaban pequeñas cirugías. Conocían de hierbas, de ungüentos, de tratamientos básicos para golpes y enfermedades comunes. Piensa tú en la habilidad que esto requería. No era solo un trabajo manual. Implicaba conocer el cuerpo humano hasta cierto punto, entender de higiene, limitada para la época, pero existente, tener destreza con instrumentos afilados y, sobre todo, tratar con el dolor y la enfermedad de las personas cara a cara. Martín, de joven, adquirió conocimientos prácticos de curación. Aprendió a aliviar el sufrimiento de una manera tangible, directa. Ahora, junta las piezas. Tenemos a un hombre que nace en la base de la pirámide social, que experimenta la discriminación desde el primer día, que aprende un oficio que implica curar heridas y dolencias, y que, años después, se convierte en la figura legendaria que, supuestamente, cura enfermedades incurables usando algo tan simple como un trozo de pan. ¿Ves la paradoja? ¿Ves la nueva capa de misterio que se añade a la historia? Si Martín ya tenía conocimientos de curación por su oficio de barbero, ¿por qué, supuestamente, acabó curando con pan y no con las técnicas o remedios que había aprendido? Fue su tiempo como barbero la verdadera fuente de su habilidad sanadora, y los relatos del pan son solo un adorno posterior, una forma de hacerlo parecer más milagroso y menos científico para la época. ¿O es que su conocimiento de barbero era solo la base, el punto de partida, y el verdadero poder vino de otro lugar completamente distinto, quizás relacionado con esa humildad radical que abrazaría después al convertirse en barrendero? La idea de que un barrendero curaba con pan desafía tu lógica. Pero la idea de que un hombre con conocimiento real de curación, aunque básico para nuestros estándares, luego utilizara pan, eso también es desconcertante. Te hace preguntarte, ¿estaba usando el pan como una especie de placebo, confiando en su carisma y en la fe de la gente, apoyado sutilmente por su conocimiento previo? ¿O es que el acto de dar pan,
un símbolo de sustento y vida, combinado con algo más, fe, energía, lo que sea, era el verdadero mecanismo, y su formación como barbero fue solo una preparación para entender la naturaleza del sufrimiento humano? Este es el punto donde la historia de San Martín de Porres se vuelve aún más intrigante. No era solo un ignorante que de repente hacía milagros. Era alguien con una historia compleja, con desventajas sociales enormes que, sin embargo, adquirió habilidades relacionadas con la sanación. ¿Cómo encaja esta pieza en el rompecabezas? ¿Fue su oficio de barbero el secreto racional detrás de sus curaciones más famosas, maquillado por la leyenda? ¿O, por el contrario, fue precisamente su renuncia a ese oficio convencional de curar, para abrazar la humildad de barrer, lo que abrió la puerta a un tipo de poder o conexión diferente, uno que trascendía la medicina y operaba a través de medios que aún hoy nos resultan incomprensibles, como ¿un trozo de pan? La respuesta a esta pregunta es clave para empezar a entender el verdadero enigma de este hombre. Así que, ya hemos visto que Martín de Porres no era simplemente alguien que cogió una escoba por casualidad un día. Tenía un trasfondo, una historia que lo situaba, por su nacimiento, en un lugar difícil de la sociedad de su tiempo. Y, quizás más intrigante, había aprendido un oficio que le daba conocimientos reales, aunque básicos, sobre cómo ayudar a los cuerpos que sufrían. Sabía de cortes, de ungüentos, de cómo tratar una herida, de cómo lidiar con la carne y el hueso de las personas. Tenía, en sus manos, las herramientas y el saber práctico para aliviar el dolor, para curar dentro de los límites de lo que se entendía por medicina en el siglo XVII. Podría haber continuado por ese camino. Podría haberse convertido en un barbero cirujano respetado en su barrio, ganándose la vida honestamente, ayudando a la gente de una forma que la sociedad reconocía y aceptaba. Era una habilidad valiosa. Una forma de ascender, aunque fuera un poco, dentro de las estrictas barreras sociales impuestas por su origen. Era un camino lógico. Un camino esperable. Pero la vida de Martín de Porres, como ya hemos empezado a intuir, no fue lógica ni esperable. En algún momento, una fuerza diferente, una llamada interior, algo que quizás tú mismo has sentido alguna vez, pero que él sintió con una intensidad abrumadora, lo llevó a querer más. Más que un oficio. Más que la simple supervivencia. Lo llevó a desear dedicarse por completo a algo que él entendía como el servicio a Dios y a los demás de una manera radical. Y esa llamada lo dirigió hacia el convento de los dominicos en Lima. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve especialmente desconcertante. Por su condición de mulato, por las normas rígidas de la época y de la propia Iglesia, no podía entrar como un fraile de pleno derecho. No podía ser sacerdote, no podía votar en las decisiones de la comunidad, no podía acceder a ciertos niveles de estudio o de autoridad dentro del convento. Las mismas barreras sociales que encontró fuera, las encontró dentro de los muros sagrados. Pero él no se rindió. Aceptó entrar de la única manera posible para alguien como él, como donado. ¿Qué era un donado? Piensa tú en la posición más baja posible dentro de una comunidad religiosa. Era un sirviente. Alguien que vivía en el convento, vestía un hábito similar, pero diferente, marcado por su estatus, participaba en algunas oraciones, pero su función principal era realizar las tareas manuales, las más pesadas, las menos gratificantes. Cocinar, limpiar, trabajar en la huerta y, sí, barrer. Se dedicaba, literalmente, a la limpieza de los espacios comunes, de los pasillos, de las celdas. Su vida se convirtió en una rutina de servicio humilde, de anonimato, de trabajo físico constante. Detente un momento y reflexiona sobre esto. Aquí tienes a un hombre que ha pasado años aprendiendo un oficio que le permite sanar. Tiene conocimientos que otras personas no tienen. Puede aliviar el sufrimiento de sus semejantes de una forma directa y efectiva. Tiene un potencial, una habilidad, que en cualquier otro contexto sería valorada y utilizada al máximo. Y decide cambiar todo eso. ¿Por qué? ¿Por una vida de barrer? ¿Por ser el último en la escala social, incluso dentro de un lugar que supuestamente valora la humildad? Desde una perspectiva puramente práctica, parece una renuncia absurda a su potencial. Es como si un brillante informático decidiera dejarlo todo para convertirse en conserje, no por necesidad, sino por elección propia. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Qué estaba buscando Martín al dar la espalda a un oficio útil y reconocido para abrazar la tarea más básica y menospreciada?
Aquí es donde la historia se tiñe de misterio, para algunos, de una profunda sabiduría espiritual. ¿Fue esa decisión una simple resignación ante las barreras raciales? ¿Aceptó el único camino posible y se conformó con él? ¿O, por el contrario, vio en esa humillación voluntaria, en esa elección de la tarea más baja, una forma de vaciarse por completo de orgullo, de ego, de las ataduras del mundo? ¿Fue esa humildad radical, ese acto de hacerse el último, la clave para abrir una puerta hacia otra dimensión, hacia un tipo de poder que no venía del conocimiento de las hierbas o de las herramientas de barbero, sino de otro lugar? Piensa tú en la idea de que, a veces, tienes que perderlo todo para encontrar algo más grande. Que a veces, renunciar a lo que crees que son tus habilidades o tu valor, te permite acceder a una fuerza que estaba latente. Fue el convento, con su disciplina, con su ritmo de oración, con esa rutina de servicio silencioso y constante, el crisol donde la verdadera naturaleza o el verdadero potencial de Martín empezaron a manifestarse. Fue entre barrido y barrido, entre una tarea de limpieza y otra, donde algo dentro de él se transformó o se activó. Porque lo curioso, lo que desafía de nuevo la lógica convencional, es que es precisamente después de que Martín abraza esta vida de humildad extrema como donado, y más tarde, cuando finalmente se le permite profesar como hermano lego, manteniendo aún las tareas manuales, es entonces cuando los relatos de sus habilidades extraordinarias, los que lo harían famoso, o infame, según a quien preguntes, empiezan a proliferar. Ya no son solo historias de un barbero que curaba heridas comunes. Ahora se habla del pan que sana lo incurable, de la comunicación con los animales, de estar en varios lugares al mismo tiempo, de la capacidad de saber lo que le pasa a alguien sin estar presente. Es como si, al dejar atrás el conocimiento normal de curar, al sumergirse en la humildad de barrer, Martín hubiera accedido a una fuente de poder diferente. ¿Fue la humildad la llave maestra? ¿Era necesario despojarse de todo lo aprendido para recibir un don que venía de otro sitio? ¿O es que la leyenda creció en torno a esa humildad, usándola como base para construir la figura de un santo milagroso? La elección de Martín de pasar del taller de barbero al convento como sirviente, dedicándose a la tarea de barrer, no es solo un dato biográfico. ¿Es el corazón de un enigma? ¿Una simple decisión personal? ¿Una imposición social? ¿O un paso deliberado o divinamente guiado hacia un camino que, de alguna manera, desbloqueó habilidades que ni él mismo sabía que poseía? ¿Qué sucedía realmente dentro de esos muros de convento, más allá de la oración y la limpieza, que pudo transformar a un barbero humilde en la figura que, según se dice, sanaba con un trozo de pan? La respuesta sigue esquiva, pero la conexión entre su radical humildad y sus supuestos poderes es innegable y plantea la siguiente gran pregunta sobre este hombre extraordinario. Así que, ahí lo tienes. Martín de Porres, el hombre que dejó atrás un oficio con el que podía, de forma tangible, sanar, para abrazar una vida de servicio humilde, de anonimato, de barrer los suelos de un convento. Parece ilógico, ¿verdad? Una renuncia extraña. Pero, si creemos los relatos que nos han llegado, fue precisamente en esa vida de aparente insignificancia donde sus habilidades, las que realmente desafían toda lógica, comenzaron a florecer de la manera más asombrosa y, para algunos, más incomprensible. Los testimonios, las historias que se contaban sobre él en el convento y fuera de él, no hablaban ya solo de un fraile, porque con el tiempo se le permitió profesar, aunque como hermano lego, manteniendo las tareas manuales, que era bueno con las hierbas, aunque se dice que las usaba. No. Hablaban de algo completamente distinto. Hablaban de sanaciones que ocurrían de repente, de enfermedades que desaparecían, y lo más impactante, hablaban de los medios que utilizaba. Porque, según estas historias, Martín no necesitaba un quirófano. No necesitaba instrumentos complejos. No necesitaba medicinas exóticas traídas de tierras lejanas. Muchas veces, lo que usaba eran cosas tan simples, tan a mano, que resulta casi ofensivo para la seriedad de la curación. El pan del refectorio. Un poco de agua. Quizás una hierba común del jardín del convento. O simplemente, según otros relatos, un toque. Una palabra. Una oración. Y el resultado, decían, era una curación donde no debería haberla. Una recuperación que dejaba perplejos a los médicos de la época, que si usaban los métodos convencionales que conocían. Piensa tú en la imagen. Un enfermo grave,
quizás con una infección terrible en una pierna que los médicos han decidido que debe ser amputada para salvarle la vida. En el siglo XVII, una amputación era una operación brutal, peligrosa, a menudo mortal por la infección posterior o la hemorragia. La desesperación de esa persona y su familia sería absoluta. Y llega Martín, el humilde hermano que barre, y en lugar de preparar instrumentos de cirugía, toma, ¿qué? ¿Un trozo de pan? ¿Agua? ¿Y le toca la pierna? ¿Le da a comer ese pan? Y, según la historia, la herida empieza a mejorar. La hinchazón baja. El color de la piel cambia. En cuestión de horas o un par de días, lo que iba a ser amputado está sanando de forma limpia y rápida. ¿Cómo te quedas tú si ves algo así? ¿Cuál es la explicación lógica? Tu mente buscaría excusas, error médico, suerte, sugestión. Pero cuando esto, o algo similar, se repite una y otra vez, con diferentes personas, con diferentes enfermedades, usando métodos igual de inverosímiles, las excusas empiezan a agotarse. Se cuentan historias del sanando a personas con lepra, una enfermedad aterradora e incurable en esa época, que aislaba a la gente y la consumía lentamente. Relatos de curar fiebres tifoideas, que asolaban Lima periódicamente y mataban a muchísimos. Historias de cómo, con solo una imposición de manos o con esos remedios extrañísimos, la enfermedad retrocedía de golpe. Y no solo sanaciones grandes. También se habla de cómo curaba heridas menores o dolores con la misma facilidad desconcertante. La simplicidad del medio en contraste con la magnitud del resultado es lo que más impacta de estos relatos. Es como si la lógica del mundo estuviera suspendida a su alrededor. Pero si ya te cuesta aceptar la idea de sanaciones médicas con pan o agua, la cosa no termina ahí. Las historias sobre Martín de Porres van mucho más allá de la simple curación física. Y aquí es donde la línea entre la realidad, la leyenda y lo francamente milagroso se vuelve increíblemente borrosa. Porque los testimonios no solo hablan de cuerpos sanados. Hablan de la comunicación con los animales. Sí, has oído bien. Animales. La historia más famosa, la que te hace levantar la ceja, es la de las ratas, el perro y el gato del convento. Aparentemente, había un problema de ratas. En lugar de poner veneno o trampas, Martín, según el relato, habló con la jauría de perros y gatos del convento y con las ratas. Y llegó a un acuerdo. Les dijo a las ratas que les pondría comida en el jardín para que no entraran en el convento a molestar. Y lo asombroso, lo que cuentan, es que los animales entendieron. Los perros y gatos dejaron de perseguir a las ratas, y las ratas se iban al jardín a comer lo que Martín les dejaba. Hablaba con ellos, los llamaba por su nombre, y ellos, supuestamente, obedecían. Piensa tú en esto. ¿Un hombre que se comunica con diferentes especies animales y llegan a un pacto de convivencia? Esto ya no es medicina. Esto es un fenómeno que no tiene cabida en nuestra comprensión de la biología ni del comportamiento animal. ¿Es una metáfora? ¿Una exageración para mostrar su bondad? ¿O es algo literal, algo que desafía las leyes naturales tal como las conocemos? Y luego está lo que quizás sea lo más alucinante de todo, la bilocación. La capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Hay historias de personas que lo vieron en la enfermería del convento atendiendo a los enfermos, mientras, simultáneamente, otras personas lo veían en una calle lejana de Lima ayudando a un pobre, o incluso, según algunos relatos, viajando a otros lugares, fuera de Perú, para ayudar a alguien que lo necesitaba. ¿Cómo puede ser esto? La física te dice que es imposible. Un cuerpo solo puede ocupar un espacio a la vez. ¿Son proyecciones astrales? ¿Apariciones? ¿Sueños? ¿O es que, de alguna forma que no entendemos, Martín era capaz de trascender las limitaciones del espacio físico? Multiplicación de comida cuando no había suficiente para los pobres que acudían al convento. Apariciones a personas que estaban en problemas en lugares distantes. Conocimiento de cosas que no debería saber. La lista de milagros atribuidos a él es larga y variada, y cada una de estas historias, por sí sola, te obliga a preguntarte, ¿esto es verdad? ¿Es posible? Y aquí es donde la polémica se vuelve intensa. ¿Son todos estos relatos, el pan sanador, los animales que obedecen, el estar en dos sitios a la vez, son invenciones? Historias que se embellecieron con el tiempo,
que se crearon para construir la figura de un santo perfecto en una época donde los santos eran muy importantes? ¿Es solo la Iglesia creando un mito conveniente, usando estos milagros espectaculares como prueba irrefutable de su santidad, sin importar si desafían la lógica y la ciencia? Piensa tú en la tentación de creer en algo así en un mundo sin ciencia moderna, lleno de sufrimiento y superstición. Pero piensa también en la facilidad con la que las historias pueden crecer, cambiar, exagerarse al ser contadas de boca en boca a lo largo de los años. ¿Tenemos alguna prueba real de todo esto? Documentos fidedignos, más allá de los testimonios recopilados por personas con un interés claro en que se le considerara santo? Estas anécdotas, por maravillosas o absurdas que te parezcan, son el corazón de la leyenda de San Martín de Porres. Son lo que lo distingue. Pero también son, quizás, lo que más dudas genera. ¿Son la manifestación de un poder real e inexplicable? ¿O son la prueba de lo poderosa que puede ser la imaginación humana y la necesidad de creer en lo imposible? Si aceptamos que curaba con pan, ¿tenemos que aceptar también que hablaba con los ratones y se teletransportaba? ¿O podemos creer una cosa y dudar de otra? ¿Dónde trazamos la línea? Y, crucialmente, ¿por qué la Iglesia insiste en presentar todos estos relatos como hechos probados, como la base de su santidad, a pesar de lo que nuestra razón nos grita? La respuesta a esa pregunta es tan compleja y esquiva como la explicación de los propios milagros. Entonces, hemos llegado a un punto crucial. Tenemos la historia de un hombre que, supuestamente, lograba cosas que desafían nuestra comprensión más básica de la realidad: curar con pan, hablar con animales, estar en dos lugares a la vez. Y hemos visto que este hombre, Martín de Porres, no encajaba en las categorías simples. No era solo un barrendero, tenía un oficio relacionado con la curación y eligió una vida de humildad radical que, extrañamente, parece coincidir con el inicio de estos fenómenos. La explicación más sencilla, la que te daría la tradición religiosa, es que todo esto era obra de Dios. Que Martín de Porres era un santo, un alma elegida, cuya profunda fe y su vida de virtud atrajeron la gracia divina, manifestada en forma de milagros para ayudar a los demás y glorificar a Dios. Esta es la respuesta oficial. La respuesta que encaja en el marco de la fe. Su santidad, su conexión con lo divino, sería la fuente de todas esas habilidades asombrosas. Y no hay duda, si miramos los relatos, que Martín vivió una vida de intensa espiritualidad. Se habla de sus largas horas de oración, a menudo por la noche, postrado ante el crucifijo. Se habla de sus penitencias, de ayunos rigurosos, de dormir poco y en condiciones difíciles, de autodisciplina física severa. Se habla, sobre todo, de su caridad. Una caridad radical e incansable. Acogía a los pobres y enfermos, sin importar su raza o condición, los llevaba al convento, a veces contra las reglas, los cuidaba, les daba de comer, usaba sus conocimientos de barbero para curar sus heridas y les mostraba una compasión que, según los relatos, no tenía límites. Estos elementos, la oración, la penitencia, la caridad, son los pilares de una vida considerada santa dentro de la tradición cristiana. Y tienen sentido como explicación de por qué Dios elegiría a una persona para obrar a través de ella, si es que crees en la intervención divina. Una vida de entrega total. Pero aquí está el problema, el punto donde tu mente probablemente choca con la explicación simple. Si todo esto era solo cuestión de fe, oración y gracia divina, ¿por qué él? ¿Por qué Martín de Porres, el hermano mulato que barría, cuando había tantos otros frailes en ese mismo convento, en otros conventos, en otras partes del mundo, que dedicaban sus vidas a la oración, a la penitencia, a la caridad, con igual o quizás mayor fervor, al menos en apariencia? ¿Por qué sus vidas, sus esfuerzos espirituales, no resultaron en sanaciones con pan, en pactos con animales o en viajes instantáneos a lugares lejanos? Si la santidad fuera una fórmula directa para obtener estos poderes, el mundo estaría lleno de personas capaces de hacer lo que, según se dice, hizo Martín. Y claramente, no es así. Entonces, ¿qué lo hacía diferente? Si la explicación tradicional no es suficiente para justificar la singularidad de sus habilidades, ¿qué otras posibilidades podemos plantear? ¿Había algo más operando aquí? Aquí entramos en el terreno de la especulación, de las preguntas incómodas, de buscar respuestas fuera del dogma. Es posible que Martín poseyera algún tipo de conocimiento que no compartió plenamente o que ni siquiera entendía del todo. Hemos mencionado su oficio de barbero, que le dio bases de curación.
¿Podría haber combinado ese conocimiento con algo más? Quizás con saberes populares, con remedios indígenas de Perú que aprendió en su juventud, saberes que la ciencia europea de la época despreciaba, pero que tenían una efectividad basada en la experiencia. Podría haber encontrado o desarrollado una práctica espiritual que, aunque enraizada en su fe, era inusualmente potente o de un tipo diferente al de sus contemporáneos. O quizás, y esto es aún más complejo de asimilar para algunos, y si la magia no residía en lo que hacía físicamente, dar el pan, tocar, ni siquiera directamente en la intervención divina, que sigue siendo una posibilidad, sino en lo que era para las personas que acudían a él. Piensa tú en el poder de la esperanza, en el poder de la fe del que recibe la ayuda. Martín de Porres era visto como un hombre extraordinario, alguien puro, alguien que parecía estar en contacto con algo superior. Cuando alguien desesperado, que lo ha intentado todo, se encuentra con una figura así, dispuesta a ayudarle sin pedir nada a cambio, envuelta en un aura de santidad percibida, el efecto psicológico puede ser inmenso. ¿Es posible que su carisma, su compasión genuina, la esperanza que inspiraba, actuaran como un potentísimo efecto placebo? ¿Que la creencia del enfermo en la santidad de Martín y en la posibilidad de curación activara los propios mecanismos de sanación del cuerpo de una manera que aún hoy empezamos a comprender, pero que en el siglo XVII parecería, y de hecho sería, milagrosa? Dar un trozo de pan, algo simple y cotidiano, pero dado por él en un acto de profunda caridad y fe, podría haber tenido un poder simbólico y psicológico inmenso. Claro, el efecto placebo no explica estar en dos lugares a la vez o hablar con los ratones. Eso lo sabemos. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta, ¿estamos mezclando diferentes tipos de fenómenos? Algunas de sus curaciones fueron resultado de una combinación de conocimientos prácticos, barbero, carisma y efecto placebo, mientras que otros relatos, animales, bilocación, son exageraciones, mitos o un tipo de fenómeno completamente diferente que no entendemos. ¿O es que había en él algún tipo de poder inherente? Alguna habilidad natural, quizás relacionada con la empatía, con la energía curativa, con una conexión inusual con el mundo natural y con las personas, una habilidad que la época, al no tener otra categoría, atribuyó directamente a lo divino? Piensa tú en personas que hoy en día tienen una capacidad innata para calmar, para consolar, para inspirar confianza. Llevado al extremo, y visto a través de los ojos del siglo XVII, ¿podría eso manifestarse de maneras que nos parecen sobrenaturales? La explicación tradicional te da una respuesta clara: Dios obró a través de él por su santidad. Pero la complejidad de sus supuestas habilidades, su singularidad entre personas igualmente devotas, y el contexto de su vida, te fuerzan a preguntarte si esa explicación es demasiado simple. ¿Hubo algo más? ¿Algún factor oculto? ¿Alguna combinación de fe profunda, una personalidad excepcionalmente carismática, quizás algún conocimiento olvidado y fenómenos que, hoy, todavía no podemos clasificar ni entender? La búsqueda de la fuente de sus supuestas habilidades es, quizás, el misterio más profundo de la historia de San Martín de Porres. Y nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos estar seguros de la verdad de estos relatos, de estas afirmaciones que desafían todo? Bien, hemos explorado las supuestas habilidades de Martín de Porres, desde sanar con pan hasta hablar con animales y estar en dos lugares a la vez. Hemos rascado un poco la superficie de las posibles explicaciones, desde la gracia divina hasta la posibilidad de conocimientos olvidados, carisma o simple leyenda. Pero, ¿en qué se basan todas estas afirmaciones? No son inventos modernos. Vienen de muy atrás. Vienen, principalmente, de los testimonios de las personas que vivieron con él o que lo conocieron. De relatos que se recogieron hace siglos, especialmente cuando comenzó el proceso para que la Iglesia lo declarara santo. Imagina tú a un grupo de personas sentadas ante un tribunal, no de justicia civil, sino eclesiástico, declarando, bajo juramento, lo que vieron, oyeron o experimentaron en relación con este hombre humilde. Frailes del mismo convento, que compartieron su vida diaria. Vecinos del barrio pobre de Lima, a quienes ayudaba. Personas de la élite colonial, que acudían a él en busca de consejo o curación. Enfermos que afirmaban haber sido sanados. Familiares de esos enfermos. Una multitud de voces, con diferentes perspectivas, pero muchas coincidiendo en relatar hechos que, para nosotros hoy, suenan asombrosos, por no decir imposibles. Estos testimonios fueron la base, la prueba que la Iglesia consideró suficiente, después de un proceso muy largo,
para afirmar que Martín de Porres obró milagros y que, por lo tanto, merecía ser reconocido como santo. Parecería un caso cerrado, ¿verdad? Tantos testigos, tantas declaraciones juradas, algo de verdad debe haber. Pero aquí es donde tu escepticismo, esa voz racional que todos llevamos dentro, debe activarse con fuerza. Porque, aunque haya muchos testimonios, y aunque se recogieran en documentos históricos, eso no significa automáticamente que todo lo relatado sea una verdad literal e inalterable. Piensa tú en la naturaleza misma de un testimonio, especialmente uno recogido décadas después de los hechos, en una sociedad con una mentalidad radicalmente diferente a la nuestra. La memoria humana es frágil, lo sabemos. Se distorsiona con el tiempo, se moldea por nuestras creencias, por lo que queremos que sea verdad. Un evento que en el momento fue sorprendente puede, años después, en la mente de quien lo recuerda y lo narra, transformarse en algo directamente milagroso. Además, el contexto en el que se recogieron estos testimonios es crucial. No era una investigación histórica neutral. Era un proceso de canonización. El objetivo era, explícitamente, probar que la persona en cuestión había vivido una vida de santidad heroica y había obrado milagros. Esto significa que los testigos eran interrogados con preguntas dirigidas a confirmar estos puntos. Significa que personas que dudaban o que tenían explicaciones más mundanas para los hechos, quizás no declararon o sus testimonios fueron considerados menos relevantes. Significa que había, por parte de la institución que promovía el proceso, la Orden Dominicana, un interés claro en que Martín se convirtiera en santo. ¿Pudieron esos intereses influir, consciente o inconscientemente, en la selección de testigos, en la forma de las preguntas, en la interpretación de las respuestas? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Piensa tú en los propios testigos. Vivían en un mundo donde los milagros eran una parte aceptada de la realidad, donde la superstición a menudo se mezclaba con la fe, donde una curación inesperada podía atribuirse más fácilmente a la intervención divina que a una remisión espontánea o a una resistencia natural del cuerpo. Sus ojos veían el mundo a través de un filtro de creencia religiosa profunda. Lo que para nosotros podría ser una coincidencia asombrosa, para ellos era, sin lugar a dudas, un milagro. Y luego está la posibilidad de la exageración. Las historias emocionantes, las que confirman la santidad de alguien amado o admirado, tienden a crecer en el recuento. El pan que quizás alivió un poco, se convierte en el pan que curó instantáneamente la lepra. La habilidad para calmar a los animales se convierte en comunicación directa y obediencia. Una coincidencia espacial se convierte en bilocación. Es la naturaleza de cómo se construyen las leyendas, incluso a partir de un núcleo de hechos reales. Incluso dentro de la propia Iglesia, al principio, hubo escepticismo. No todos los frailes o clérigos aceptaron sin más las afirmaciones extraordinarias sobre Martín. Algunos lo veían simplemente como un hermano muy caritativo y humilde, sin atribuirle poderes sobrenaturales en el sentido más estricto. Esto demuestra que incluso en su época, y entre personas de fe, los relatos generaban debate y duda. Entonces, ¿qué peso le das tú a estos testimonios? Si miles de personas dijeran hoy que vieron a alguien volar, ¿lo creerías sin más? Probablemente no. Pedirías pruebas más allá de la palabra de la gente. Y sin embargo, con las historias de hace 4 siglos, basadas en testimonios recogidos en un contexto muy particular, a menudo los aceptamos como la base de afirmaciones que desafían todo lo que entendemos. Si Martín de Porres realmente curaba enfermedades incurables con un simple trozo de pan, si podía estar en 2 lugares a la vez, si dialogaba con los animales de forma literal, si todo eso fuera históricamente cierto y estuviera avalado por miles de testigos fiables, ¿por qué la ciencia moderna no tiene esto en cuenta? ¿Por qué no es un caso de estudio universalmente aceptado sobre la alteración de la realidad? ¿Por qué no vemos barrenderos sanadores con pan, o sus equivalentes modernos, apareciendo con cierta frecuencia si era algo que podía lograrse a través de la fe o la virtud? La aparente singularidad de sus milagros, si fueran tan documentados y verificables como se afirma para su canonización, debería haber cambiado el curso de la historia científica y médica, y claramente no lo hizo. Y volviendo a la Iglesia, si tienen en San Martín de Porres la prueba definitiva, innegable, de la intervención divina a través de milagros tan espectaculares y variados, ¿por qué no lo presentan constantemente como el mayor argumento de fe, como la figura que demuestra que lo imposible es posible?
Porque, a menudo, se centran más en su humildad y caridad que en los aspectos más fantásticos de su historia. Sugiere esto que, incluso para la propia institución que lo hizo santo, hay una cierta incomodidad o una conciencia de que los testimonios, aunque suficientes para un proceso de canonización, no son tan sólidos como para convencer al escéptico moderno. La historia de los testimonios y el escepticismo nos obliga a preguntarnos si lo que ha llegado hasta nosotros es un reflejo exacto de la realidad o una construcción cuidadosamente elaborada, o quizás simplemente el resultado natural de la fe, la esperanza y la tendencia humana a encontrar lo extraordinario en lo ordinario, especialmente cuando se habla de alguien tan compasivo y entregado como Martín de Porres. ¿Es la historia del barrendero que sanaba con pan una verdad literal o una poderosa metáfora que, a fuerza de ser contada y creída, adquirió la solidez de un hecho? El peso de los testimonios es innegable, pero su fiabilidad total, al mirarla con ojos críticos y distanciados por 400 años, es una pregunta que sigue sin tener una respuesta sencilla. Hemos llegado a un punto donde la historia de Martín de Porres se vuelve menos sobre si los milagros ocurrieron exactamente como se cuentan y más sobre qué significa su vida, que nos dice su figura a través de los siglos. Hoy en día, él es reconocido oficialmente como San Martín de Porres, un santo de la Iglesia Católica. Se le considera patrón de causas tan importantes como la justicia social, la paz, las personas de origen africano y de las Américas. Ese es su legado oficial. Pero para entender realmente lo profundo de ese legado, tenemos que volver a ese contexto del siglo XVII en Lima. Recuerda su origen, mulato, hijo de un español y una mujer negra liberta. En esa sociedad colonial, esa identidad no era una simple descripción, era un destino. Un destino de limitación, de discriminación institucionalizada, de prejuicio arraigado en la estructura misma de la sociedad. Crecer como Martín significaba crecer sabiendo que tu valor como persona era cuestionado, que tus oportunidades eran escasas, que tu lugar estaba predefinido en un escalón muy bajo. Y, sin embargo, este hombre, desde esa posición de partida tan desventajosa, logró algo extraordinario que va más allá de cualquier milagro físico. Vivió su vida de humildad en el convento, sí, pero esa humildad no lo paralizó, lo liberó para servir de una manera radical. Se convirtió en el cuidador de los enfermos más despreciados, el que alimentaba a los hambrientos que nadie quería ver, el que encontraba refugio para los vagabundos. Lo hacía sin distinción alguna. Atendía a españoles, a criollos, a indígenas, a negros, a esclavos, a libres, a ricos y a pobres con la misma dedicación y el mismo respeto. Piensa tú en lo revolucionario que era eso en el Perú colonial. Era una sociedad donde la pureza de sangre y la posición social lo eran todo. Tratar a un esclavo africano con la misma dignidad y el mismo cuidado que a un noble español no era simplemente ser amable, era un acto subversivo. Era desafiar las bases mismas del sistema de castas que regía la vida. Era ver en cada persona, sin importar su origen o condición, la misma chispa divina, la misma dignidad inalienable. Y no solo verlo, sino actuar en consecuencia. Quizás, solo quizás, la verdadera magia de Martín de Porres no estaba en hacer levitar objetos o teletransportarse, sino en su increíble capacidad de ver y honrar la humanidad en un mundo que se esforzaba por deshumanizar a la mayoría de las personas. Su compasión no era pasiva, era activa, valiente, desafiante. Abrió la enfermería del convento, que era para los frailes, a gente de la calle. Usó los recursos que tenía, por escasos que fueran, para aliviar el sufrimiento de cualquiera que cruzara su camino. Podría ser que la historia de sus supuestas sanaciones físicas, las del pan y el agua, sean en realidad una metáfora poderosa de su capacidad para traer vida y esperanza a situaciones de muerte y desesperanza, no solo a nivel físico, sino a nivel social y espiritual. El pan, el sustento básico, convirtiéndose en fuente de curación, podría simbolizar cómo él usó los medios más simples y accesibles, su compasión, su fe, su servicio, para lograr resultados extraordinarios en la vida de las personas. Hablar con los animales, ese relato tan extraño, podría ser una forma de expresar su conexión profunda y respetuosa con toda la creación, extendiendo su mensaje de dignidad más allá de la barrera humana, en un mundo que ni siquiera respetaba la dignidad entre las personas. Y la bilocación, la capacidad de estar en dos lugares a la vez, no podría ser una forma mítica de describir la inmensa red de cuidado y ayuda que tejió, la sensación de que siempre estaba ahí para quien lo necesitaba, su influencia extendiéndose mucho más allá de donde su cuerpo físico se encontraba en un momento dado.
Es una forma de ver los milagros no como meros trucos sobrenaturales, sino como narrativas que encapsulan una verdad más profunda sobre el impacto de su vida y su mensaje. Piensa tú si, al centrar la discusión en si el pan literalmente curó la lepra, nos perdemos de vista el verdadero milagro de Martín. Como un hombre nacido en la opresión se convirtió en un faro de compasión y dignidad que desafió las normas sociales de su tiempo con cada acto de servicio. Es más importante si hizo que un perro comiera de un plato con un ratón, o que tratara a ese perro y a su amo esclavo con el mismo respeto con el que trataría al virrey. Quizás, la verdad más profunda de San Martín de Porres no es que cambiara las leyes de la física, sino que desafió las leyes injustas de los hombres. Que su poder no venía de anular las reglas de la naturaleza, sino de vivir según reglas morales y espirituales tan elevadas que parecían sobrenaturales en un mundo tan cínico y cruel. Esta perspectiva no niega necesariamente la posibilidad de milagros literales para quienes creen en ellos. Pero si nos invita a considerar que quizás el legado más poderoso, el que sigue siendo relevante y desafiante hoy en día, es su ejemplo de humanidad radical, de caridad sin fronteras, de ver a Cristo en el más pobre y despreciado, y de luchar por la dignidad de todos simplemente viviéndola y promoviéndola. Entonces, la pregunta que te dejo es, ¿cuál es la historia que resuena más contigo? ¿La del hombre que hizo lo imposible con objetos cotidianos, o la del hombre que, desde la posición más baja de la sociedad, construyó un puente de compasión y respeto que sanó, en parte, las heridas de una sociedad enferma de prejuicio? ¿Pueden coexistir ambas verdades, la del milagro literal y la del impacto social profundo, o el enfoque en uno nos impide ver la magnitud del otro? ¿Es el barrendero que sanaba con pan una figura interesante por sus supuestos poderes, o por lo que representa su vida en la lucha por la dignidad humana en tiempos de oscuridad? Su legado oficial habla de milagros, pero quizás su legado oculto, ese que resuena más allá de las iglesias, es el de un pionero de la justicia social a través de la fuerza inquebrantable de la caridad y el respeto. ¿Cuál de los dos milagros te parece más relevante hoy? Así que, aquí estamos, al final de este recorrido a través de una historia que comenzó con una afirmación casi absurda, la de un barrendero que sanaba con un trozo de pan. Hemos despegado capa tras capa, explorando quién era este hombre, Martín de Porres, más allá de la escoba. Hemos visto el contexto difícil en el que nació, su origen que lo marcaba en una sociedad profundamente dividida. Hemos analizado esa decisión extraña de dejar un oficio con el que curaba de forma práctica para abrazar la humildad radical de la limpieza en un convento. Hemos sumergido nuestra mente en el torbellino de relatos increíbles que surgieron a su alrededor, no solo las sanaciones desconcertantes con pan, agua o un simple toque, sino también las historias que desafían las leyes mismas de la naturaleza, como comunicarse con los animales o estar presente en lugares distintos al mismo tiempo. Hemos mirado estos relatos con una mezcla de asombro y escepticismo, cuestionando de dónde venía ese supuesto poder y por qué él, entre tantos otros, habría sido capaz de hacer algo así. Hemos puesto bajo la lupa la base de estas afirmaciones, los testimonios. Hemos visto que hay muchas voces que afirmaron haber presenciado estos hechos, pero también hemos considerado las sombras de la duda, la distancia en el tiempo, la mentalidad de una época diferente, los intereses detrás de un proceso de canonización y la facilidad con la que las historias maravillosas pueden crecer y transformarse en leyenda. Hemos preguntado por qué, si todo esto fue tan real y tan atestiguado, no vemos fenómenos similares hoy en día con la misma frecuencia, y por qué su figura, a pesar de todo, no es universalmente aceptada más allá del ámbito de la fe como prueba irrefutable de lo sobrenatural. Y finalmente, hemos considerado una perspectiva diferente, quizás más anclada en lo humano y lo social, pero no menos poderosa. Hemos explorado la idea de que el verdadero milagro de Martín de Porres fue su capacidad para vivir y promover una dignidad radical e igualitaria en una sociedad construida sobre la discriminación. Hemos planteado la posibilidad de que los milagros físicos sean metáforas o símbolos de ese impacto profundo, de esa sanación social que él intentó traer a través de su caridad sin límites. Después de todo esto, de poner sobre la mesa las afirmaciones increíbles, las posibles explicaciones, tanto las tradicionales como las más especulativas o racionales, las dudas legítimas y las interpretaciones alternativas, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién fue realmente San Martín de Porres? La verdad es que no hay una única respuesta sencilla y definitiva que convenza a todos. La historia que te he contado es una mezcla compleja de elementos. Hay una base histórica innegable. Un hombre llamado Martín de Porres vivió en Lima en el siglo XVII, fue mulato, entró a un convento dominico como donado y luego hermano lego, y se dedicó a una vida de servicio humilde y caridad.
Los relatos sobre sus habilidades extraordinarias existen y fueron recogidos en su época. Eso es historia. Pero la interpretación de esos relatos, el significado de esas habilidades, la fuente de ese supuesto poder, eso es donde la historia se funde con la tradición, con la fe y, sí, con un gran misterio. ¿Fue él, como afirma la fe, un santo con poderes sobrenaturales literales, un canal directo de la gracia divina que obraba portentos físicos? Para muchos creyentes, esta es la verdad y no necesita mayor explicación. Los testimonios son prueba suficiente. O fue un hombre excepcionalmente carismático, profundamente espiritual, cuya fe y compasión inspiraron una esperanza tan grande en los demás que desataron efectos psicológicos poderosos, como el efecto placebo llevado a un nivel que hoy nos asombra. Y quizás, con el tiempo, las historias sobre su impacto se embellecieron y transformaron en los relatos de milagros que conocemos. Podría ser que, sin negar necesariamente la posibilidad de lo espiritual, su legado más relevante y poderoso sea su vida como un faro de justicia social y dignidad humana en una época oscura, y que los milagros sean una forma, quizás poética o simbólica, de transmitir la magnitud de ese impacto transformador en las vidas y la sociedad de su tiempo. ¿O es posible que sea una combinación de todo esto, un tejido complejo donde lo humano, lo espiritual, lo psicológico y la leyenda se entrelazan de una forma que nuestra mente analítica lucha por desentrañar? Quizás, al final, la pregunta clave no es qué hizo San Martín de Porres, ni cómo lo hizo, ni si cada historia es literalmente cierta. Quizás la pregunta más importante, la que queda resonando contigo ahora mismo, es ¿qué decides tú creer sobre el barrendero que, decían, sanaba con un trozo de pan? ¿Qué parte de su historia, de sus relatos, de sus posibles interpretaciones, te habla a ti, resuena contigo o desafía tu propia visión del mundo? La historia de San Martín de Porres, la del humilde hermano, la del barbero, la del barrendero, la del sanador, la del hombre de los animales, la del bilocado, la del santo, es una historia que no está cerrada. Es un misterio que sigue vivo, invitándote a reflexionar, a cuestionar, a dudar, a creer o simplemente a maravillarte ante la complejidad de una vida que, 400 años después, todavía nos obliga a preguntarnos sobre los límites de lo posible, la naturaleza de la santidad, el poder de la fe y el impacto extraordinario que una vida de humildad radical y compasión ilimitada puede tener en el mundo. ¿Qué piensas tú? Me encantaría saber tu opinión, tu teoría, o simplemente qué parte de esta historia te ha parecido más fascinante o desconcertante. Comparte tus ideas en los comentarios aquí abajo. Y si quieres profundizar más, la vida de San Martín de Porres está llena de detalles esperando ser descubiertos. La investigación y el misterio continúan.